Hola, ¿qué tal? Este es el primer vídeo largo del canal, y va a ser algo mucho más serio de lo habitual aquí, bueno más o menos, pero da igual. Quiero hablar un poco más en profundidad sobre el estado actual de la industria que formo mi vida, los videojuegos, y vamos a empezar de una vez porque este vídeo va a ser muy largo. La idea de este vídeo nació viendo el Noe 3 en el directo de Baiti, y un vídeo de Alpha Sniper. Mientras pasaba la conferencia me puse a pensar, me hizo más ilusión ver los juegos pequeños y los indie que los anuncios y conferencias grandes, como Activision con Call of Duty Black Ops 6 o Bethesda, o cualquier otro, y ahí me di cuenta. Estoy decepcionado de esta industria y no creo ser el único, pero quiero que tú formes tu opinión. Te voy a exponer 3 puntos centrales y argumentarlos y ve pensando qué te parece, y si lo quieres decir en comentarios adelante, pero con respeto. Los videojuegos son la industria que más dinero mueve, y como toda industria quiere ganar dinero y crecer, no está mal, pero ¿cuál político latinoamericano, abusando, mintiendo y robando la industria tomó un camino extraño? Déjame ponerte un ejemplo, tú y tus amigos abren un camión de chimichangaz, entre comprar el camión, los ingredientes y tunearlo se gastan $1 millón de oro de Age of Empires, el camión fracasa porque la gente no quiere tus chimichangaz rotas el día de salida, y en vez de pararte a pensar que las chimichangaz como servicio no funcionan, dan luz verde para hacer otro camión más grande, con más cosas, y como son unos genios en menos tiempo para no perder a la gente, y obviamente con otro millón de oro de Age of Empires. Para los que no sepan de economía, si algo no funciona, no porque le metas más dinero va a empezar a funcionar. Ten en cuenta esto para el primer punto. La masificación y monetización abusiva de la industria. Si volvemos 10 años al pasado, bueno, 12 los juegos eran caros de hacer, pero sin las cifras absurdas de hoy en día, y era relativamente fácil rentabilizar un videojuego, tanto que los AAA podían costar 30 euros, la industria vio esto y se enfocó en el camino de hacer todo más grande con mayor escala y mejor, ese mejor entre comillas. Esto implicaba que en el desarrollo también debía ser más grande, se necesitaba más gente, espacio para esa gente y el equipo que van a usar. Por suerte no somos comunistas, entonces se le suma los salarios de todas esas personas, y entre más tiempo más plata hay que soltar. Esto disparó todos los costes de hacer un videojuego. Que ojo, yo también soy feliz de pasar de un GTA V a un Red Dead Redemption 2, pero este último es el ejemplo perfecto. El Red Dead 2 costó $119 millones, dime algo, como no solo recuperas esos 100 millones sino que también sacas ganancias de ahí. ¿Cuántas personas tienen que comprar el juego para ganar dinero? Spoiler, muchas, entonces se suben los precios para asegurar la apuesta, si son menos los que lo compran, pues están pagando más, entonces se mantienen las ganancias, y si más personas lo compran pues se duplican. La idea es lógica, pagar más por un producto mejor en todo, ¿no? Hasta que a la industria se le ocurrió cobrarte por juegos de mierda el triple de lo que un juego magnífico de hace 10 años costaba. Un pequeño paréntesis, estoy dejando de lado la inflación, que es un factor que influye mucho, pero la crítica no es tanto por el precio sino que te intenten vender juegos mal hechos y sin terminar a un sobrevalor. Pero volviendo al tema, Forspoken es un ejemplo de esto, un juego que es aburrido, insípido y vacío, que te pide una PC capaz de enviar al Apolo 11 a la Luna él solo, de lo mal optimizado que está, por 90 euros, y el problema no es que saliera roto sino que para los juegos grandes se convirtió en la norma salir del culo. Los últimos Call of Duty, rotos y llenos de bugs, Callisto Protocol, roto y con el final cortado para venderlo en un DLC, el port para PC de The Last of Us, Cyberpunk, mejor no hablemos. Y si lanzas juegos malos la gente no los va a querer comprar, y si no vendes, ¿cómo recuperas el millón de oro de las chimichangaz? Simple, te abusas del cabrón que si las compró. Hablemos de los juegos como servicio, básicamente tú pagas pero no eres dueño del juego sino que pagaste para poder entrar al servicio, en español, no es tuyo, y si mañana me da la gana cerrarlo tú quedas como idiota sin poder jugar y no te voy a devolver la plata. Se supone que el incentivo de estos juegos es que duran más que un juego normal porque se va agregando contenido en el tiempo constantemente, hasta que te das cuenta que todo el trabajo para agregar ese contenido no es gratis, hacen que avanzar en estos juegos sea lento, tanto que sea desesperante para que te aburras y pagues para avanzar más rápido. Y claro, no es ilegal porque es opcional y para nada está hecho así a propósito, y que le tengas que dedicar días enteros a avanzar y sacrificar a tu primogénito, ya que estamos. ¿Quieres una skin bonita? Pega. ¿Quieres el nuevo personaje? Pega. O farmear durante un mes para tenerlo, o como en Multiversus que el pase de batalla no te da tiempo para completarlo y desbloquear a los personajes, entonces pagas o te jodes. Por último, para este punto hay mucha gente que critica los remaster, remake y secuelas de los juegos porque matan la originalidad, y sí. Pero ¿cómo vas a ser original si estás arriesgando $100 millones? Que si no funciona la nueva idea los pierdes, mejor volver a hacer lo que ya había funcionado, o mejor solo lanzar el mismo juego que ya funcionó en su momento a precio del día de hoy, o continuarlo porque sabes que los fans
fans de ese juego lo van a comprar. Tenemos que entender que $100 millones a una empresa normal perderlos significa la quiebra, y para una multimillonaria es un golpe muy duro. 3 de esos fracasos pueden ser el fin. Entonces, ¿para qué arriesgarse a ser creativos si lo que funciona ya deja plata? Pasemos al segundo punto. El abuso al consumidor. Bueno, digamos que ya compraste tu chimichangá, pero si piensas que te van a dejar de patear y escupir en el suelo te equivocas, todavía te pueden seguir cobrando y tomando malas decisiones. ¿Que quieres una bebida para acompañar la chimichangá? La pagas por aparte en DLC, como a Electronic Arts que te regala los Sims 4, pero si quieres todo el contenido que ya estaba en juegos anteriores tienes que bajarte 75 DLCs por 984 euros y si piensas, no es que eso es Electronic Arts, ellos son una mierda. Pues sí son una mierda, pero no son los únicos que hacen estas porquerías. El nuevo Dragon Ball Sparking Zero que lo distribuye Bandai no ha ni salido y ya se confirmó que va a tener 2 DLC, y el Dragon Ball Xenoverse 2 tiene 12 DLC, que para tenerlos todos están entre 30 y 40 euros más los 60 euros que ya habías pagado por el juego. O imagínate que mañana sale Sony y te dice que para seguir jugando el juego que ya habías comprado tienes que tener una cuenta de PSN, pero como en tu país no están disponibles pues te jodes y ya no podrías jugar. ¿Qué fue lo que pasó con Helldivers 2 en PC este año? Así que no tienes que imaginar tanto. El único lado positivo es que al menos no fueron una estafa como The Day Before, que se vendió un juego que nunca existió, que se dijo que llevaba años de desarrollo y luego se descubrió que era todo assets comprados de 1 o 2 años antes, con trailers falsos y que simplemente se hizo para cobrar las subvenciones del gobierno de Singapur por hacer juegos en su país, como también le pasó al primer cuádruple A de la historia, Skull and Bones de Ubisoft, que tuvo que lanzar este juego porque cobró esas subvenciones y por no devolver el dinero sacaron uno de los peores juegos de 2024, que ojo, Ubisoft lleva desde hace 10 años mintiendo con los trailers, sacando juegos en 4K con físicas irreales y cuando compras el juego no se ve ni la mitad de bien de lo que prometieron. El caso más famoso fue el de Watch Dogs que se veía así y dieron esto. Esto en la industria se le conoce como downgrades, en español degradados, y aunque Ubisoft le encanta hacer esta mierda, no es el único que lo hace, pero ponernos a hablar de Electronic Arts no acabamos nunca. ¿Qué mierda? Vamos a hablar de estos idiotas. El CEO de Electronic Arts salió hace relativamente poco a decir que quería meter anuncios en sus juegos, aunque los pagues a precio completo, y dijo que van a usar más inteligencia artificial para que se ocupe de aspectos del desarrollo, y estas son las declaraciones leves. El CEO de Ubisoft que hablamos antes, dijo que los jugadores están muy mal acostumbrados a ser dueños de sus juegos y que la industria tiene que cambiar, y dejemos las declaraciones de lado, hablemos de acciones. Nintendo no te dice nada, te manda un cese y desista y se acabó. Mads Rams y Famades fueron terminados porque a Nintendo no le gustó que usen sus franquicias aunque fuesen proyectos sin ánimos de lucro, o sea que no ganaban dinero hechos por pura pasión, o su constante guerra con los emuladores que como tal lo puedo entender. Quieres que la gente compre tu consola, no que emule esos juegos, pero entonces ¿por qué un juego de hace 30 años te afecta que lo emule Nintendo? Si ya ni lo vendes, aclaro, es para que paguen tu servicio de emulación para jugar esos juegos y cobrarlos a precio de hoy. Lo más gracioso es que hay juegos que no están en el emulador de Switch y aún así Nintendo los borra, o sea que esos no los está vendiendo. En español es por joder. Como también fue por joder un cese y desista a una pobre muchacha que hacía figuritas de Pokémon artesanalmente ella sola. Nintendo que tardaba en hacer un pedido casi un mes no te iba a dejar pobre. Ah, pero eso sí, que no sea China porque ahí si nos callamos como puercas, es más adaptamos otros juegos para el país de Winnie Pooh, porque sí, Nintendo hace cambios en sus juegos para que puedan entrar a China. Bueno, no solo Nintendo, prácticamente todas las compañías, porque China tiene sus reglas, incluso Disney, pero entienden el punto. Que hablando de China y robar información personal no podemos dejar de lado los anti-cheats. ¿Cuál anti-cheat? Todos, el del LoL, el de Valorant, Fortnite, Seven Days Today, Elden Ring o Battlefield, el que quieras, que por culpa de un estúpido que no sabe jugar y en vez de mejorar paga para joder a los demás la experiencia. Tenemos que permitir que uno de estos anti-cheats tenga control total de nuestro ordenador para revisar que estás limpio. Lo que significa que tiene acceso a todos tus datos, y cuando digo todos, es todos, hasta la carpeta en donde tu mamá guarda las fotos, hasta ahí, y tener que confiar que no van a usar estos datos para joderte, analizarte y venderte más, vender estos datos o aún peor que se filtren y que alguien verdaderamente malo tenga acceso a estos. Entonces tienes que confiar en ellos, y si has estado prestando atención los últimos 9 minutos de vídeo ninguno de ellos es de fiar. Pero ¿qué podrías esperar de la industria que quiso convertir a niños en ludópatas? Hola, soy el Yo Editor. Voy a separar el vídeo en 2 partes, porque mi pobre PC no es muy buena y va a explotar. Solo estos 10 minutos, tardé casi un mes en hacerlos. Espero que os gustara y suscríbete para ver la segunda parte. Adiós.